Buenos días, queridos hermanos. Los saludamos en la presencia del Señor en este maravilloso día y por tenernos aquí congregados y escuchar tu palabra. Ahora los invito a inclinar nuestros rostros y hacer una oración. Señor, te damos gracias por tenernos aquí congregados bajo tu palabra, Señor, y solicitamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar la palabra que nos va a dirigir nuestro pastor. Amén. Les saludo en el amor del Señor a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que están presentes. En esta hora les voy a invitar a una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Apocalipsis 4:10, 11. Dice así, en el nombre del Señor. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra y porque Él es digno. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Así que, hermanos, les invitamos en este momento a que alabemos al Señor con todo su corazón, con toda su mente, y que puedan gozarse en esta presencia de nuestro Señor, porque nosotros estamos bendecidos, hermanos, estamos muy bendecidos. Así que por eso le queremos invitar en esta hora a que abran sus corazones, que puedan estar en comunión con el Señor y que reciban esta gran bendición que Dios nos está dando en forma gratuita, hermanos. Así que les invito en esta hora para que alabemos al Señor con estas hermosas alabanzas. Hay un deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar, y me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es, así es tu amor, todo lo espera y lo soporta. Así es tu amor, no tiene envidia ni rencor. Así es tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí. Hay un deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar, y me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es, así es tu amor, todo lo espera y lo soporta. Así es tu amor, no tiene envidia ni rencor. Así es tu amor nunca deja de ser. Y así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí.
bondadoso es. Así es tu amor, todo lo espera y lo soporta. Así es tu amor, no tiene envidia ni rencor. Así es tu amor nunca deja de ser. Y así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí, por mí. Así es tu amor por mí, por mí, por mí. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas en mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas en mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque en él vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque en él vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Damos gracias al Señor por las alabanzas y les invitamos a hacer una oración porque se viene la palabra del Señor.
Y les pedimos también que dispongan sus corazones en esta hora, hermanos y hermanas, y que se preparen porque el Señor nos va a bendecir en gran manera en este día. Así que aquellos que tengan peticiones, el Señor les está escuchando sus oraciones en este momento, y créanme de verdad que el Señor es real. Nuestro Señor existe y está en todos lados, hermanos. No hay un Dios como el que tenemos, hermanos. Así que inclinemos nuestros rostros para que nos preparemos para esta palabra que vamos a recibir, hermanos. Que esta palabra sea la que redarguya, que esta palabra sea que lo que va a llegar a nuestro corazón para que nosotros seamos hacedores de ella, para que venga este avivamiento a nuestra iglesia, hermanos. Necesitamos, Señor, en esta hora que podamos movernos. Así que inclinemos nuestros rostros, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia. Una vez más, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por cada minuto, por cada momento que tú estás con nosotros, Señor. Tú dijiste que nunca nos abandonarías, Señor. Por eso que estamos también, Señor, dispuestos con todo nuestro oído, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, para ser hacedores de ella, Señor. Por eso te pedimos tu ayuda, bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias por nuestro pastor que tú le has preparado, Señor, en este día. Gracias por la palabra, Señor. Muchas gracias por lo que vas a entregar en esta hora. Te damos honor y gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De tempestad.
Aleluya, cantemos al Redentor. Él por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre
estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Un gusto de saludarles y estar en silencio. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Sí? Amén. Muy bien. Bueno, quiero dar gracias a Dios por esta bendición de estar nuevamente juntos en este culto virtual. ¿Y qué sentido tiene para nosotros también esta última canción, aunque no podemos ver al Señor con nuestros ojos físicos, pero sí vemos su mover, vemos su presencia, vemos su consuelo, y especialmente cuando dice Él sanando mi corazón, ¿no? Y sabemos que el Señor en medio de nuestros dolores o nuestras aflicciones o en medio de nuestras dificultades, el Señor sana nuestros corazones, y así también creemos que el Señor está obrando en el corazón de nuestra hermana Andreita Asensio con estos días que ha estado pasando la penita de la partida de su padre, pero sabemos que el Señor está consolando su corazón, y aún en medio de esas pruebas y de esas tristezas, adoramos al Señor. Pero la mayoría de nosotros tenemos mucha gratitud al Señor, y especialmente cuando tenemos esta bendición de encontrarnos como familia cristiana, y también atender a la palabra del Señor. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Recuerde que estamos estudiando esta hermosa carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo. Recordando de que esta carta esencialmente Pablo la envía para darle gracias a la iglesia por sus ofrendas de amor que ellos habían enviado al apóstol y a su equipo. Pero también Pablo aprovecha esta ocasión para informar a la iglesia de la situación en la que él está pasando, pero también alienta a los hermanos de la iglesia a mantenerse firme frente a las persecuciones y regocijarse en medio de las pruebas. También esta carta, Pablo aprovecha de exhortarles a la iglesia a mantener una actitud de humildad, pero también una actitud de unidad, que es tan importante en el pueblo de Dios. También alienta a la iglesia a cuidarse de los maestros judaizantes que se involucraban o se introducían en las iglesias, como también de los herejes. Y por último también para informarle del envío de 2 de sus colaboradores, como fue el caso de Timoteo y Epafrodito, para bendecir a la iglesia con la presencia y la ministración de ellos. La semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, las señales, o el título en general de todo este capítulo es las señales de un pueblo, ¿cierto?, de un pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Y entonces, veíamos las señales de un testigo maduro,
la semana pasada, y una de esas cosas que vimos era que un testigo maduro testifica independientemente de las circunstancias en las que vive. Hay circunstancias difíciles que hay que enfrentar, hay también circunstancias difíciles que enfrentar cuando hay que difundir el Evangelio. A veces también hay dificultades en eso, no siempre es fácil predicar el Evangelio. También un testigo maduro del Evangelio no siente celos, ¿cierto?, de otros compañeros de milicia que trabajan en la obra, no hay envidias ni contención. Se debe predicar el Evangelio por buena voluntad y amor, ¿cierto? Porque habían algunos que estaban predicando el Evangelio por envidia y contención. Así que, pero tenemos que recordar que todos somos llamados por Cristo para predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y el tercer aspecto que vimos de un testigo maduro es que posee la seguridad de una liberación de parte del Señor por medio de la oración y del Espíritu Santo. Así que hoy día vamos a ver las señales del gran creyente cristiano. Ya vamos a considerar los versículos 20 al 26. Muy bien, si ya tienen sus Biblias allí, entonces la leo en el nombre de Jesús. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra concentración, para estudiar tu palabra, Señor, en esta mañana. Por favor, danos la capacidad de poder retener esas enseñanzas y a través de ella vivir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver algunas de las señales de un gran creyente cristiano, ¿no? La verdad es que todos debiéramos ser grandes cristianos, grandes creyentes cristianos, ¿no? Pero a veces tenemos que darnos cuenta de que no todos están a veces en los mismos niveles. Por eso es que hay que trabajar espiritualmente, orar, estudiar la palabra, dejarse direccionar por el Espíritu Santo para poder crecer y llegar a ser un cristiano maduro, fuerte, firme en el Señor. Pero hoy día vamos a ver algunas de esas señales que se deben manifestar en la vida de un creyente fuerte. Y lo primero que vamos a darnos cuenta es que un gran creyente cristiano tiene una sola gran expectativa, y es magnificar a Cristo. ¿Ya? Esto es muy importante. El enfoque, entonces, va a estar en Cristo. Cada uno de nosotros debe tener su mirada puesta en el Señor y cómo, a través de su vida, magnifica, ¿cierto?, a Jesucristo en todo. Entonces, cuando el apóstol habla aquí, ¿cierto?, de que no quiere ser en nada avergonzado, sino que está su confianza, obviamente, en el Señor, para que sea magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Ya? Esto es muy interesante, ¿cierto? Magnificar tiene que ver con una grandeza, ¿cierto? Con la potencia de la presencia del Señor en nuestras vidas. Entonces, obviamente que el Señor quiere habitar en nosotros y crecer en nosotros. Recordemos que una de las tareas del Espíritu Santo es hacernos crecer por medio de Jesucristo.
Y aquí hay una expresión que Pablo usa, conforme a mi anhelo. Y esto es muy interesante, ¿cierto? Hay un anhelo. ¿Cuál es el anhelo que hay en su corazón, en mi corazón? ¿Cierto? Entonces, conforme a mi anhelo y esperanza, ¿no? Que menciona aquí el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es el anhelo del apóstol Pablo? El anhelo del apóstol Pablo es concentrarse en la voluntad de Cristo. Esto es muy, diríamos, esencial en la vida del cristiano maduro. Es decir, ¿cómo se va a concentrar en la voluntad de Cristo? Recordemos lo que Jesús enseñó cuando le explicaba a los discípulos, ¿cierto?, cómo debían orar al Padre. Y entre las cosas que allí estaba en la oración modelo, estaba hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, si hay algo que nos debe mover a todos nosotros, como movió a Pablo, es el gran anhelo y deseo de concentrarse en la voluntad de Dios, en la voluntad de Cristo, ¿ya? Es decir, aquí hay un abandono, un rechazo, una renuncia a nuestra propia voluntad. Así que no nos vamos a concentrar en nosotros y en lo que yo quiero, sino en lo que el Señor quiere. Y eso lo hemos advertido otras veces anteriormente, cuando el Señor dice, no me digan Señor, Señor, si no van a hacer lo que yo les digo. Entonces, Pablo obviamente se concentraba en la voluntad de Cristo. Él es un modelo, es un ejemplo de cómo rindió su vida a la voluntad de Cristo y se dejó direccionar por el Espíritu de Dios. Así que, amados hermanos, aquí también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no concentrarnos en lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que yo anhelo, sino en lo que el Señor quiere. Ahora, tenemos que pensar que todo lo que el Señor quiere y prepara para nosotros es agradable, es perfecto, es bueno. Entonces, no tenemos que cuestionar ni dudar, ¿cierto?, de la buena voluntad del Señor para con nosotros en Cristo Jesús. Así que esto es un acto de fe, ¿no? De confianza. Le hemos entregado toda nuestra confianza al Señor y sabemos que todo lo que Él determine hacer con nuestra vida, ¿cierto?, va a tener una gran bendición. Y recordemos que la bendición no solamente tenemos que verla desde el punto de vista terrenal. No podemos pensar solamente en las bendiciones que quiero tener ahora. Recordemos que esencialmente el Señor nos ofrece bendiciones, pero esas que trascienden, ¿cierto?, nuestra vida aquí en la tierra, ¿ya? Entonces pensemos que solamente aquí la pasada por la tierra es una pasada cortísima. Así que tenemos que más bien enfocarnos en lo que viene después de esta vida, pero no, obviamente, descuidando que de todas maneras el Señor nos quiere bendecir mientras estemos aquí en la tierra. A veces perdemos bendiciones. Perdemos bendiciones por justamente no concentrarnos en la voluntad de Cristo. Perdemos bendiciones porque perdemos la confianza en Cristo. Entonces comenzamos a buscar nuestras propias soluciones de las situaciones. Pero Pablo, que está en medio de una gran dificultad, él se concentra en la voluntad de Cristo y sabe que todo lo que le está sucediendo, lo que le está pasando, como él dice anteriormente, todo está redundando para bien, ¿ya? A veces las pruebas y las dificultades no vemos que la cosa es para bien, pareciera que todo está para mal, ¿no? Pero Pablo tiene una mentalidad, tiene una forma de ver las cosas muy distinta. Pero ¿por qué Pablo tendría que verla distinta a como la vemos nosotros? Bueno, seguramente porque Pablo sí está bien enfocado en Cristo. Entonces, así también nosotros tenemos que reenfocarnos muy bien en el Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice el escritor de Hebreos. Así que creo que es una buena lección aprender de que tenemos que concentrarnos en la voluntad de Cristo. Y también él dice que su anhelo y esperanza está en magnificar a Cristo en su cuerpo.
Mire, cuando dice su cuerpo es porque su cuerpo está en aflicción. Mire, está en aflicción en dos aspectos. Recuerde que Pablo también habla de un aguijón en su carne. Pero ese aguijón en su carne no es un obstáculo para que él pueda magnificar a Cristo en su cuerpo. Todo lo contrario. Él dice que en su debilidad Cristo es glorificado. Así que eso es muy importante, ¿no? No pensemos que porque tenemos una enfermedad, tenemos un problema en el cuerpo, entonces no es motivo para magnificar a Jesucristo, sino que tenemos que darle la gloria y la honra, ¿no? Y si aún tenemos que tener en la vida algún dolor, alguna aflicción del cuerpo, bueno, tendremos que hacerlo con la misma actitud de gratitud del apóstol. Y la otra forma en que él estaba también experimentando aflicción en su cuerpo es que estaba prisionero, ¿ya? Quizás nosotros no entendemos mucho eso porque nunca hemos estado en una cárcel o nunca hemos estado, digamos, privados de nuestras libertades. Entonces, pero tampoco para Pablo era un motivo para no magnificar al Señor. Así que en medio de las dificultades que podamos enfrentar, jamás nosotros debemos robarle la gloria al Señor, jamás debemos de magnificar, engrandecer a Cristo en nuestros cuerpos. Ahora esto es interesante cuando habla del cuerpo, porque nuestro cuerpo, dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo, dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Usted lo recuerda. Entonces, así que nuestro cuerpo, aunque sea débil, aunque tenga aguijones, aunque tenga aflicciones, aquí en este cuerpo, en nuestros cuerpos, habita el Espíritu Santo. Y así que este Espíritu Santo nos conforta día a día. Y note que también dice que por vida o por muerte, que Cristo sea magnificado en su cuerpo por vida o por muerte. Nos vamos a dar cuenta que Pablo usa el término muerte porque se hace comprensible a la mente de lo que quiere decir, pero no tenemos que olvidar de que ya la muerte ha sido vencida. Entonces Pablo dice que por vida o por muerte, ¿qué es lo que quiere ser él? Ser fiel a Cristo y ser fiel hasta la muerte. No olvidemos lo que el mismo Jesús le pedía a una de las iglesias del Apocalipsis. Sean fieles hasta la muerte. ¿Te recuerda bien? Sean fieles hasta la muerte y entonces yo les voy a dar la corona de la vida eterna. Entonces, creo que vale la pena ser fiel a Cristo hasta la muerte. Pablo entendía muy bien eso y por eso es que él quería seguir siendo fiel a Cristo a pesar de las circunstancias adversas que estaba viviendo y enfrentando, ¿ya? Así que no era un motivo de estar que su vida estaba en riesgo de muerte. Entonces él dice, bueno, yo por vida o por muerte, yo quiero magnificar, glorificar, exaltar a Jesucristo, ¿no? Yo voy a decir con mucho respeto esto, ¿ya? Pablo no se pone a lloriquear, ¿ya? No se pone a lamentar. Dice, pobre de mí, ¿por qué estoy en esta cárcel? ¿Por qué tengo este aguijón? ¿Por qué voy a morir? ¿Por qué me van a matar? Nada, él está feliz. ¿Y sabe por qué está feliz? Porque está confiando en Jesucristo. Y él quiere ser fiel a Jesucristo hasta el último momento que él respire en esta tierra. Así que no debemos ser quejosos, como dice también la palabra, no ser quejosos, ¿cierto? No estar quejándonos continuamente como lo hacían los israelitas en el desierto, sino que continuamente tenemos que darle gracias. Hay una parte que Pablo dice, hermanos, den siempre gracias, siempre den gracias, oren sin cesar, siempre dando gracias a Dios. Cuando tenemos una actitud de gratitud, créanme, por favor, que vamos a ser felices, muy felices, ¿ya? Siempre tiene que haber una actitud de gratitud en nuestros corazones. No mirando lo que nos falta, sino dando gracias por lo que tenemos. Si es poco lo que tiene, dé gracias por lo poco, ¿no? De todas maneras, Jesús nos enseña que si algo nos falta, entonces que le pidamos a
al Padre y el Padre tendrá cuidado de nosotros, escuchará nuestras peticiones y nos atenderá. Así que no hay motivo para el apóstol de estar triste. Él no sabe lo que es estar bajoneado. ¿Usted sabe lo que es estar bajoneado? ¿Usted sabe lo que es depresión? Claro, muchos han experimentado el bajoneo, han experimentado la depresión, pero no sé cómo sería su actitud si estuviera en el caso del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, con un aguijón en el cuerpo y más encima encarcelado, y no solamente encarcelado, simplemente allí pasará largos años, sino que con amenaza de ser muerto. Pero note que él dice, yo quiero seguir siendo fiel al Señor por vida o por muerte y quiero magnificar el nombre de Jesucristo. Así que, amados hermanos, que esto también nos recuerde y nos enseñe que tenemos que ser muy agradecidos con el Señor. Otro aspecto que podemos resaltar esto de vida o muerte es que Pablo no siente vergüenza de estar ante Cristo y no sentirá vergüenza cuando tenga que presentarse delante de Cristo. A veces la palabra de Dios nos dice de que hay cosas que nos deben avergonzar, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo no tenía de qué avergonzarse. Ahora, si uno se da cuenta a la luz de la palabra de Dios, de que hay algunos creyentes que serán avergonzados en la presencia de Dios. Si usted recuerda lo que dice Primera de Juan, capítulo versículo 28, dice, ahora, hijitos, permaneced en él. Note, permanecer en el Señor, para que cuando se manifieste, es decir, cuando venga el Señor por su iglesia, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Cómo va a ser posible eso de alejarse de él cuando venga por nosotros avergonzados? ¿Qué es lo que produce vergüenza? ¿Cierto? La desobediencia produce vergüenza. Cuando no estamos obedeciendo al Señor produce vergüenza. La falta de fe o de confianza en el Señor también produce vergüenza. Es decir, si no confiamos plenamente en el Señor, vamos a entrar en un estado de vergüenza. Entonces, ¿cómo se recuerdan el caso de Tomás? ¿Cómo se sintió Tomás cuando apareció Jesús? Cuando él dijo, si yo no lo veo, si yo no lo toco, si yo no meto mis dedos en sus llagas, entonces yo no voy a creer. Y entonces cuando aparece Jesús, ahora sí está Tomás en el grupo, y Jesús se acerca a Tomás y le muestra sus manos, le dice, vamos Tomás, mete tu dedo aquí. Claro, Tomás no fue capaz de meter su dedo, se desplomó, pero se desplomó de vergüenza, porque no fue capaz de confiar realmente en la resurrección de su maestro, en la presencia de su maestro, que su maestro había vencido la muerte. Él no fue capaz de creer aquello. Pensó que había perdido definitivamente a su maestro de por vida. Entonces la falta de fe produce vergüenza. ¿Para qué decir cuando somos desobedientes, cuando estamos en pecado? ¿No? Entonces eso obviamente produce vergüenza delante del Señor, como lo manifestó David cuando fue encarado, ¿cierto? Cuando el profeta Natán, representando a Dios, ¿cierto? Le revela, le muestra su pecado. Y entonces David se desploma en vergüenza delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Pero Pablo es distinto. Pablo no tiene vergüenza, no siente vergüenza, ni sentirá vergüenza de estar delante de su Señor. Por eso, volvamos a recordar lo que dice Jesús, sean fieles hasta la muerte. Si somos fieles, no tendremos de qué avergonzarnos cuando estemos delante de su presencia. Así que, amados hermanos, que no sea este nuestro caso, ya que si por vida o por muerte podamos ser fieles a Jesús, magnificarlo en nuestro cuerpo y obedecer a su palabra. También Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 13 al 15, no lo voy a leer, usted lo puede leer, anotarlo,
pero allí también él está indicando, ¿cierto? Que la obra de cada uno será manifestada delante de la presencia del Señor, que el fuego, que por medio del fuego, es decir, el fuego es el juicio de Dios será revelada. Y entonces allí pueden ocurrir dos cosas, que la obra de cada uno será aprobada y unos serán, ¿cierto?, beneficiados con esta prueba porque van a resistir el juicio de Dios. Es decir, que todo lo que hicieron estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando se actúa, se vive de acuerdo a la voluntad de Dios, eso puede ser oro, plata, piedras preciosas. Cuando las motivaciones de nuestra obediencia son correctas, cuando nuestro trabajo en la obra del Señor son correctas, cuando tenemos una actitud de adoración en la obediencia, entonces eso se traduce en oro, en plata, en piedras preciosas, y eso va a resistir el juicio de Dios, y entonces serán purificados delante del Señor. Pero, si alguno no lo hizo de esa manera, hizo muchas cosas, pero no la hizo con la motivación correcta delante del Señor, entonces dice que la obra de ese se quemará. No va a resistir el fuego, no va a resistir el juicio de Dios. Y entonces dice que él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces será un tanto vergonzoso que podamos decirle al Señor, Señor, hice muchas cosas para ti, pero cuando el Señor las expone al fuego, estas se quemen. ¿Por qué van a ser quemadas? Porque no fueron para magnificar a Cristo. Mire, hermano, quiero hacer un paréntesis en esto para que usted tome atención. Muchas veces no es que no trabajemos en la obra del Señor. A veces trabajamos en la obra del Señor, pero con una motivación incorrecta. Estamos pensando en nosotros, pensando en que sea reconocido, que soy trabajador, que puedan ver cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, etc. Entonces, y hacer muchas cosas, ser una persona movida dentro de la iglesia. Pero el enfoque de eso es incorrecto. No estaba apuntado a magnificar a Jesucristo. Entonces, cuando eso ocurre, puede que tengamos muchas obras, pero esas obras no tendrán valor delante del Señor. Así que tengamos cuidado con nuestras motivaciones. Lo que hacemos, lo que damos, todo lo que ofrendemos, todo sea para magnificar, exaltar a Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces algunos creyentes van a sufrir pérdidas. Qué tristeza, aunque van a ser salvos. Gracias a Dios que la salvación no es por obra, sino por gracia, un regalo de Dios por medio de Jesucristo. El segundo aspecto que podemos reconocer de este pasaje leído es que un gran creyente cristiano tiene una vida consagrada a Cristo. ¿Quién de nosotros puede dudar que Pablo tenía una vida consagrada a Cristo? Ninguno de nosotros. Tampoco él tenía dudas. Cuando él dice, para mí el vivir es Cristo. Mire qué texto más maravilloso, uno de los textos más hermosos de este libro, ¿cierto? Para mí el vivir es Cristo. No sé si usted puede decir eso, si usted puede escribirle a alguien para alentarle y decirle, mira, para mí el vivir es Cristo. Pablo no está haciendo alarde de lo que él es, sino que recuerde que con esto está alentando a la iglesia. Y recuerde que el mejor aliento que podemos dar a la iglesia es con nuestro propio testimonio de vida, ¿no? Entonces, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Entonces, Pablo presenta su cuerpo como un sacrificio vivo delante del Señor. Esto lo dice en distintas partes de la palabra de Dios y allí en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde Pablo le escribe a esta iglesia, dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Mire, ¿cómo debe presentar sus cuerpos? Note, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No puedo en esta hora
profundizar más en esto, solamente hacerlo mención, pero usted lo puede anotar y entonces o pedir los power a su líder de grupo de vida, a quien yo se los envío semanalmente, y entonces usted puede profundizar en estos textos. Pero aquí Pablo está diciendo de que presenten los hermanos, los hijos de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y esto es lo que Pablo está haciendo, presentando su cuerpo como sacrificio vivo. Otro aspecto que vemos aquí es que Pablo presenta su cuerpo como instrumentos de justicia, como instrumentos de justicia. Y eso también lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, note, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestro cuerpo tiene que ser un instrumento de justicia para hacer el bien delante de los ojos del Señor. También podemos ver que Pablo entrega su mente a Jesucristo. Es decir, él no solamente sirve al Señor con su cuerpo, sino que también con su mente. Su mente está concentrada en el Señor. Y entonces también enseña hacia la iglesia en este mismo libro, en el capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Note, ¿dónde tienen que estar concentrados nuestros pensamientos? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo que hay virtud, en lo que hay alabanza. Esto es muy importante. Entonces, Pablo tiene una mente entregada a Jesucristo. Pablo también trabaja con amor y justicia por otros. ¿Ya? Esto es bien importante. Recordemos que nuestro servicio está apuntado esencialmente para beneficiar, bendecir otras vidas. No es tanto pensando en el beneficio personal, aun cuando hay beneficio personal, porque Dios bendice al que le sirve. Pero la motivación correcta es que yo trabajo para bendecir a otros. Y este trabajo tiene que hacerse con amor y justicia. Si no se hace con amor, como dice el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 13, aunque dé mi cuerpo, ¿cierto?, para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada sirve. Así que el amor es un motor importantísimo en toda nuestra vida. Y Pablo también fue todo lo que lo movió, ese gran amor de Dios en su corazón. Pero también esa justicia. Y note lo que dice Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Ya? Recuerde, esto lo enseña Jesús, incluso con eso cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Pablo trabaja con amor y justicia en beneficio de otras personas. Yo tengo que trabajar, usted debe trabajar, todos debemos trabajar para bendecir, beneficiar a otras personas, tanto que sean hermanos como todavía no lo sean. Pero nuestras vidas tienen que estar al servicio de la gente. Somos instrumentos de Dios para mostrar al mundo, a la gente, el amor de Jesús. Y dentro de este contexto, lo último que podemos decir en esto del que para mí el vivir es Cristo, que Pablo dio su vida para alcanzar y ministrar a otros. Tenemos que recordar de que la muerte de Pablo tiene que ver por su obediencia a Jesús para evangelizar al mundo, para que el mundo sea salvo, ¿no? Así que este debe ser el enfoque principal, ¿ya? Es decir, queremos que el mundo conozca a Jesús. Ministrar a otro, ministrar significa servir, ¿no? Con una actitud con un espíritu de servicio. Una de las expresiones favoritas del apóstol, cuando se refería a sí mismo, era que se presentaba como siervo de Jesucristo. ¿Cómo nos presentamos nosotros? ¿Cómo le gustaría a usted presentarse? Hoy día hay algunos que usan muchos títulos para presentarse.
pero la verdad que no hay ningún título que supere a este. Siervo de Jesucristo, sierva de Jesucristo, ¿no? Y entonces cuando hablamos de ser siervo de Jesucristo, estamos siendo siervos de Jesucristo para servir a otras personas, para alcanzar a otras personas, para ministrar a otras personas. Y note que junto con esto, cuando dice que para mí el vivir es Cristo, pero también el morir es ganancia, ¿ya? Ganancia. Entonces, cuando Pablo habla de esto que el morir es ganancia, es porque Pablo no basa su vida en las cosas terrenas, sino en las cosas celestiales. Cuando le escribe a los colosenses, le dice que busque las cosas de arriba, las cosas que están en el cielo, no las cosas que están en la tierra. Ahora, hay cosas en la tierra que obviamente nos sirven y tenemos que a lo mejor trabajar para obtenerla, como tener nuestra casa, quizás tener un vehículo para movilizarnos, etcétera, tener recursos para alimentar a la familia. Está bien, eso está bien, pero obviamente que hay una preocupación mucho más grande que esas cosas terrenas. Recuerde lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Busquen el reino de Dios y su justicia. Esto es lo primero. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, si bien necesitamos cosas materiales, entonces las vamos a tener, las vamos a usar, pero con ellas también vamos a glorificar al Señor, ¿ya? Como lo vimos en esta misma iglesia, ¿cierto? Cuando Pablo les da gracia por sus ofrendas, porque era una iglesia dadivosa, una iglesia que da. No está esperando que le den, sino que da. Pero así también tiene que ser nuestro espíritu y nuestra forma de ver las cosas, ¿cierto? De ser generosos en la obra del Señor. Así que si estamos muy enfocados en las cosas materiales, pensando en nosotros, nos vamos a volver seres egoístas. Entonces nos va a costar dar. Vamos a sentir cuando tenemos que darle al Señor. Entonces vamos a tener un serio problema allí interno en el corazón, ¿no? Pero cuando estamos enfocados más allá de esta vida y que estamos siendo instrumentos de la gracia de Dios, entonces dice la palabra que vamos a dar con regocijo. Así que esta es una de las formas en que vamos a demostrar que no estamos con la vista puesta en las cosas materiales o las cosas terrenales, sino que las cosas celestiales, ¿ya? Así que nuestra mirada tiene que estar allí puesta en las cosas de arriba. Otro aspecto que también podemos resaltar aquí en esto de Pablo, que el morir es ganancia, es que Pablo basaba su fe en la vida eterna. En la vida eterna, ¿ya? Esto tenemos que pensar de que nosotros estamos de paso por esta tierra. No vamos a estar definitivamente aquí, sino que vamos a estar solamente temporalmente. Cuando Jesús comenzó a enseñar y a predicar, Él le ofrecía al mundo que creyeran en Él. Y los que creían en Él tendrían vida eterna. Así que esto es muy importante de entender, que lo que el Señor quiere darnos es vida eterna, ¿ya? No es una vida temporal aquí en la tierra, sino que es una vida eterna. En Romanos capítulo 14, versículo 8, el apóstol dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué hermoso texto. Creo que lo sabemos y hasta lo cantamos, porque hay un corito con respecto a este texto, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que estemos vivos o muertos en el sentido humano, porque ya dije anteriormente, la muerte fue vencida por el Señor. Dice la palabra que ya la muerte no se enseñorea de nosotros.
¿Qué es lo que tenemos ahora en vez de muerte? Vida eterna. Y entonces el apóstol Pablo basaba su vida, ¿cierto?, en la vida eterna. Él no dice, pucha, qué pena, me voy a morir, hasta aquí llegó mi existencia. No, el apóstol sabía de que el morir era ganancia porque ya pasaba a estar en un estado glorioso, en un estado glorioso. Esta es la bendición de los que mueren en Cristo Jesús, ¿no? De los que mueren creyendo en Él, es que la muerte se traduce en una gran ganancia. Entonces ya se despide la persona de todos los dolores, aflicciones, persecuciones, aguijones que hay en esta tierra y en este cuerpo, para pasar a un estado glorioso, porque obviamente que en la eternidad no tendremos este mismo cuerpo corruptible, este cuerpo que se duele, que se enferma, ni tendremos las mismas imperfecciones que todavía tenemos en esta tierra, porque definitivamente la naturaleza antigua, vieja, será completamente muerta. Y entonces estaremos en un estado totalmente glorioso. Pablo lo sabe. Pablo sabe que lo que viene, por eso que él habla de que el morir es ganancia, ¿ya? Entonces, nunca para el Hijo de Dios la muerte se traduce en una fatalidad, ¿ya? Una de las cosas que me manifestaban las personas que trabajan en el parque es que ellos notan una gran diferencia cuando hay, diríamos, sepelios de cristianos y de no cristianos. Ellos dicen evangélicos, ¿no? De evangélicos con no evangélicos. Una persona me decía, ustedes hacen una fiesta cuando entierran a alguien. Yo veo que hacen como una fiesta, cantan, dan gloria a Dios. Y dice, pero por supuesto, cuando una persona se va de entre nosotros y va a estar con Cristo, pasa a un estado glorioso que no es para llorar de tristeza. Si bien hay lágrimas, obviamente hay un sentimiento, lo hay, pero también en lo profundo del corazón hay alabanza a Dios porque nuestro hermano, nuestra hermana está en un estado glorioso. Ha entrado a la vida eterna. Y entonces y eso es para celebrar, adorar, agradecer a Dios. Entonces, estas personas me decían, usted viera cómo son otros sepelios, la gente se quiere tirar dentro del hoyo, gritan, lloran, se tiran el pelo. Digo, sí, eso es entendible, es comprensible. Es comprensible porque no tienen la paz de Jesús, no tienen la vida eterna. Y entonces quizás de repente debiéramos de ir al cementerio, de ir a un parque y ver cómo entierran a esa gente que no conoce a Jesús, para que entendamos que esa gente necesitan conocer de Jesús, escuchar el mensaje antes que mueran, para que así también ellos puedan tener este mismo beneficio que tenemos los cristianos y que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, cuando él ve que la muerte está como cercana, le está rondando la muerte, dice, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como diciéndole a los hermanos, hermanos, ustedes no se aflijan si yo voy a morir, porque realmente yo gano si muero. Note que está hablando de una muerte donde no es una muerte placentera, ¿no? Es quitarle la vida a una persona. Los romanos tenían distintas formas de quitarle la vida a las personas, pero Pablo no se está enfocando en eso. Dice, para mí el morir es ganancia porque ya voy a estar con el Señor para siempre. Así que esto tiene que confortar también nuestros corazones y animarnos a que seamos fieles hasta el final. De tal manera que todos los días vivamos diciendo, Señor, yo quiero ser fiel a ti hasta la muerte, ¿ya? Como tú lo pediste. Así que no olvidar eso. Lo tercero es que un gran creyente cristiano tiene un gran dilema, vivir o morir con Cristo. Entonces, obviamente el dilema que presenta el apóstol Pablo cuando dice, no sé qué escoger, si vivir o morir, ¿ya? Entonces, él no sabe qué escoger. ¿Por qué? Porque ambas cosas son buenas. Cuando dices, bueno, si yo vivo, entonces tengo la oportunidad de ¿qué? De seguir sirviendo al Señor, beneficiando a los hermanos. Cuando Él dice, será para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, la iglesia será beneficiada si Pablo sigue viviendo.
Mire qué interesante eso. Que yo pueda decir, hermanos, escúchenme, ustedes van a ser grandemente bendecidos si yo sigo viviendo. No sé si dirán amén o no por mí, ¿no? Pero eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia, ¿ya? Hermanos, si yo no me muero, yo sigo viviendo, ustedes van a ser muy bendecidos. Va a ser para el beneficio de ustedes. Note, él no dice yo voy a ser beneficiado, sino dicen ustedes van a ser beneficiados para vuestro provecho y gozo de la fe. Claro, ¿sabe por qué? Porque obviamente la iglesia valorizaba el trabajo, la administración del apóstol Pablo. Y el mismo apóstol enseña en otra parte y dice, hermanos, reconozcan a los que trabajan entre ustedes, hónrenlos, ¿no? Hónrenlos. Entonces, esta iglesia, entre las tantas cosas hermosas que tiene esta iglesia, es que esta iglesia sabía honrar también a sus servidores, a los que les ministraban. Qué interesante. Y Pablo está consciente de eso y por eso les dice, hermanos, si yo sigo viviendo, entonces va a ser para el provecho de ustedes. Ustedes van a ser bendecidos, beneficiados, ¿no? Así que por eso que veo que es importante, dice Pablo, que yo siga viviendo. Pero si tengo que morir, entonces me es mejor porque voy a estar ya con el Señor, lo cual dice es muchísimo, note la palabra intensiva, muchísimo mejor, ¿ya? Así que es interesante este enfoque, ¿cierto?, que da el apóstol Pablo. Me gustó, creo que algo nuevo que vi, ¿cierto?, en este pasaje. Cuando Pablo dice, hermanos, si yo puedo seguir viviendo, ustedes van a ser beneficiados. Yo espero que también que yo siga viviendo, ustedes también sean beneficiados, ¿no? Ahora, si el Señor quiere que me muera, moriré y entonces será una ganancia. No tengo ninguna enfermedad hasta el momento, no tengo conocimiento que tenga enfermedad, no estoy en prisión, nada, pero usted sabe que no sabemos el día de mañana. Pero lo importante es que si vivimos, que sea para bendecir a otros. No solamente yo, sino cada uno de ustedes. Que si viven, no solamente vivan para cumplir lo que ustedes quieren o sueñan tener, sino que enfocarse en Cristo y bendecir a otras personas. Entonces, que otros sean grandemente bendecidos por nuestra existencia, por nuestra vida diaria, ¿no? Así que, bonito el enfoque. Me gustó mucho este enfoque del apóstol Pablo, ¿ya? Así que, un deseo de vivir una vida de servicio la que tenía Pablo. No servirse a sí mismo, ni usar la iglesia para su beneficio. Todo lo contrario, su vida está puesta para servir a los demás. Como dijo Jesús, no he venido para que me sirvan. ¿Se recuerdan? Yo he venido ¿para qué? Para servir, ¿cierto? No he venido para que me sirvan, he venido para servir. Cada uno de nosotros también tiene que tener este mismo eslogan. No estoy aquí para que me sirvan. Pucha, que no me dan esto, que no me visitan, que no se preocupan de mí, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pero ¿y cuando dicen, qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy sirviendo a mis hermanos? ¿Qué estoy dando? Entonces, tenemos que pensar que nuestra vida tiene que ser para bendecir a otros y no buscar nuestras bendiciones. Usted no busque bendiciones para usted porque el Señor se encargará de darle bendiciones. Y eso se lo puedo dar firmado como algo, una experiencia personal. Entre más me preocupo de los demás, el Señor más se preocupa de mí y me da lo que yo necesito. Pero tengo que enfocarme, como lo hacía Pablo, en el servir a Cristo sirviendo a la gente. Recuerde, les hablé hace un momento de las motivaciones. Cuando servimos en la obra de Cristo, servimos la vida, porque voy a sacar la obra de Cristo porque a veces pensamos que la obra de Cristo es solamente pensando en el contexto de la iglesia, sino pensemos en nuestra vida total. Usted no tiene que olvidar que usted es siervo del Señor, sierva del Señor las 24 horas del día. Cuando está en la casa, cuando está en el trabajo, cuando está en el templo, cuando está con los amigos. Es decir, usted nunca debe dejar de ser un siervo, una sierva de Jesucristo. Entonces, y donde esté, tiene que estar al servicio de Cristo. Y estar al servicio de Cristo es servir a otras personas. Si usted está con una persona que no es cristiana, usted tiene que decir, yo soy un siervo de Cristo, voy a servir a Cristo y voy a ser un instrumento para hablarle de Cristo a esta persona.
Si usted guarda silencio, si usted no habla de Cristo, entonces Pablo dice, ¿cómo va a creer esa persona? Entonces, cuando esa persona muera y se ha llevado al parque o al cementerio, entonces va a haber gran lamento, porque esa persona pasó a la muerte eterna y no a la vida eterna. Así que tenemos que recordar eso. Cuando usted ve un necesitado, una familia necesitada, ¿qué dirá? Pobrecito, ¿cómo están sufriendo? ¿Y no hará nada? No, usted está al servicio de Cristo. Usted va a servir a Cristo y va a tomar de lo suyo, va a ir a su despensa, va a ir a su billetera, va a tomar de lo suyo y va a dar para el necesitado. No va a pensar en usted, pucha, que mañana me va a faltar, que a lo mejor no voy a terminar el mes con la mercadería. No piensen en eso. Jesús dice, no piensen lo que vas a comer mañana. Vuestro Padre tiene cuidado de ustedes. Así que usted, como es un servidor, una servidora de Cristo, tomará de lo suyo y dará a aquel que tiene hambre, a aquel que tiene necesidad. Esto es lo que hace Pablo. Por eso dice, no sé qué escoger, hermanos. No sé qué escoger, si ya irme para estar para siempre con el Señor o seguir aquí y seguir sirviendo a la gente. ¿Entiende? Entonces, su deseo es seguir sirviendo a la gente. Pero también tiene este dilema, ¿cierto? En este deseo de seguir sirviendo, como también este deseo de partir y estar ya con Cristo Jesús. Entonces, él ya sabe que estar con Cristo Jesús es muchísimo mejor. Entonces, lo creemos también nosotros con todo nuestro corazón. Y por último, para terminar, ¿cierto? Un gran creyente cristiano tiene una gran voluntad. Servir con sacrificio a Cristo. Ah, la palabra sacrificio como que no nos suena muy bien. Sacrificio duele, ¿no? Sacrificio duele. Entonces, claro, cuando Jesús sirvió, nos sirvió, cuando vino a la tierra, le dolió, lo maltrataron, lo azotaron, le clavaron en una cruz. Ese fue su servicio. Entonces, el servicio muchas veces está asociado con dolor, ¿no? Está asociado con sacrificio. Y el apóstol Pablo, por servir, está encarcelado. Está sufriendo restricciones de su libertad. Está atado a cadenas a soldados que le cuidan día y noche. No tiene intimidad, no tiene libertad. Pero note que a él eso no le preocupa. Tiene una gran voluntad. Él sirve a Jesucristo, ¿no? Él sirve a Jesucristo con sacrificio. A lo mejor para nosotros la palabra sacrificio van a ser sacrificio muy, muy por debajo de lo que lo era para el apóstol Pablo. Tampoco se trata que usted salga a buscar problemas. No, simplemente obedezcamos al Señor. Y a veces la obediencia al Señor vamos a enfrentar ciertos problemas o ciertos sacrificios. Pero no tengamos temor, ¿ya? Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Note, la iglesia va a glorificar a Cristo por la presencia del apóstol entre ellos. Así también, cuando nosotros oramos por los enfermos y son sanados, le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque sanaste a tu hijo, a tu hija, y seguirá con nosotros, seguirá bendiciendo nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Pero si alguno se nos fue, se murió, ¿qué decimos? Gracias, Señor, porque en tu perfecta voluntad, tú has decidido llevarte a tu hijo, a tu hija, para que ya esté contigo. Entonces, y obviamente que en eso a veces hay dolor, hay aflicción, pero son pasajeros. No son eternos, son totalmente pasajeros. Pero aquí Pablo obviamente sabe que hay un sacrificio de por medio de servir a Jesucristo. Hay renuncias. Termino con este texto cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ya? Entonces hay cruz que hay que tomar. Entonces, dice, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿quién establece esa cruz? Es el Señor.
Usted no busque problemas, simplemente obedezca. Si en la obediencia al Señor, en el servicio a Cristo, tiene que enfrentar sacrificios, enfrentar dolores, quizás rechazo de la gente, de su familia, no se preocupe. Siga confiando en Jesús, porque Él sufrió mucho más que usted. El apóstol Pablo sufrió mucho más que nosotros. Los apóstoles sufrieron mucho más que nosotros y lo hicieron con gozo. Así que sirvamos a Cristo. Si hay sacrificios de por medio, enfrentémoslos con esperanza, con fe en el Señor, pero con mucho gozo, ¿ya? Recordemos que esta carta es la carta del gozo, del regocijo. Entonces, cuando Pablo más adelante le dirá a los hermanos, regocíjense siempre. Otra vez les digo, regocíjense siempre. Claro, ¿cuándo hay regocijo? Cuando estamos en la voluntad del Señor. Si no estamos en la voluntad del Señor, por favor, no intente regocijarse, porque no tendrá regocijo, ¿ya? ¿Cuándo hay regocijo? Cuando estamos en la voluntad del Señor, cuando caminamos alineados con Él, cuando nuestro corazón está alineado con el corazón de Dios, cuando tenemos la mirada de fe que el Señor nos da. Así que enfoquémonos en eso. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Siempre es buena y oportuna en nuestras vidas. Quizás muchas cosas nos enseñaste, nos recordaste en esta mañana. No permita, Señor, que seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella. Si en alguna área estamos débiles, si en alguna área, Señor, tú tienes que trabajar, si en alguna área de nuestra vida no la tenemos rendida a ti, o estamos actuando de una manera equivocada, queremos ser humildes delante de ti y reconocerlo, confesarlo y pedir tu ayuda, la ayuda de tu Santo Espíritu, para poder corregir aquello y tener esta misma actitud, Señor, que tenía el apóstol Pablo, un siervo fiel a ti en la vida y en la muerte. Señor, que así también nuestra vida esté correcta delante de ti, nuestras motivaciones estén correctas delante de ti, que nuestros pensamientos estén correctos delante de ti. Nuestras acciones, Señor, que tengamos un corazón generoso, siempre pensando en el bien, en el beneficio de las demás personas, más que pensar en nosotros, porque tú te preocuparás de cada uno de nosotros. Tú darás el sustento, tú darás la salud, tú darás todo lo que necesitemos, pero nosotros tendremos que enfocarnos en servir a los demás. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Las medallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Elías con la boca. El Espíritu de Dios está al libertar, todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy.
damos gracias al Señor por su palabra. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro pastor. Y les dejo a mi esposo Mario. Ahora pasamos a saludar a todos los hermanos que estuvieron de cumpleaños en la semana y a pasar los avisos de nuestras actividades semanales como iglesia. Amén. Queremos recordarte de realizar tu altar familiar. Oren, alaben, mediten, disfruten en familia de la presencia de Dios. ¿Y cómo hago mi altar familiar? En pantalla aparecen algunos pasos importantes a considerar para que puedas disfrutar tú y tu familia de la hermosa comunión con el Señor. No dejes de hacerlo. Te invitamos a que dediques este tiempo, disfrútalo y busca al Señor junto a tu familia. Además, les recordamos que todos los días lunes a las 20:30 horas tenemos nuestra reunión congregacional vía Zoom. Te invitamos a que no te quedes fuera, participa con nosotros y sé parte de esta bendición, de escuchar y alabar juntos a nuestro Dios. A través de este medio, junto con el Ministerio de Misiones, es que queremos recordarte, no te olvides de tu promesa de fe. No nos olvidemos de la labor que Dios nos ha dado para con nuestros misioneros, de sostenerlos en oración y también con lo que Dios nos ha dado. No dejemos de ser parte de esta promesa de fe. Es en este mismo sentir que te invitamos a participar de la jornada de oración todos los días sábados a partir de las 13 hasta las 14 horas. No dejes de participar, no dejemos de orar con más fervor que nunca. Te animamos también a unirte a uno de nuestros grupos de vida. Envía un WhatsApp al número que aparece en pantalla con tu nombre y dirección y se te asignará un grupo en el cual puedas participar y tener este tiempo de comunión junto con los hermanos y compartir y crecer juntos. Damos gracias a Dios por las bendiciones que ha traído a nuestra vida. Pero recuerda, somos bendecidos para bendecir. Es por eso que queremos invitarte a que puedas unirte a la campaña de la canasta de amor. En pantalla aparecen los números telefónicos a los cuales puedes contactarte para ser parte de esta gran bendición, para ser parte de esta muestra de amor. No te quedes fuera y ayudémonos los unos con los otros. Amén, hermanos. Ya estamos llegando casi al final de nuestro culto y para ello queremos invitarles a una oración final y vamos a estar orando igual por los hermanos que estuvieron de cumpleaños esta semana y vamos a estar orando igual para que sea una semana muy bendecida en el Señor y que podamos seguir congregándonos y podamos seguir leyendo su palabra. Amén. Inclinamos nuestros rostros para también despedirnos. Poderoso Padre Celestial, en esta hora queremos bendecir a Camila Ferreira, a Perlita Ferreira Béjar, a Carolina Cuevas, a Clarita Ober, y queremos bendecirles por un año más de vida que tú les has dado, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que puedan seguir, Señor, trabajando en la obra, que, Padre mío, puedan cumplir sus sueños en tu nombre, Señor. Y también queremos bendecir a los hermanos que están en el culto en esta hora, que sean bendecidos junto a sus familias, Señor, que puedan llevar la palabra tuya, Señor, que puedan ser de bendición donde quiera que vayan, bendito Dios. Gracias también te doy por los que no estuvieron, Señor, en esta hora. Te rogamos, Señor, que tú toques sus corazones, Señor, para que ellos puedan congregarse por este medio, bendito Dios. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor, y por eso te damos honor y gloria a ti, y que esta semana, Señor, sea bendecida, Señor, mi Dios. Muchas gracias por esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén.
Al Cristo vivo y sirvo, y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es el mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Para cuidarnos y cuidar a otros, quédate en casa. Usa ese tiempo para meditar en tus caminos, para encontrarte con Dios, para fortalecer tus relaciones familiares. Es una recomendación de Alianza Cristiana y Misionera.